Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Bueno, esto es una actitud muy propia del Partido Popular. El Partido Popular siempre ha actuado bajo el interés partidista, bajo la mirada partidista. Siempre lo ha hecho el Partido Popular. Lo ha hecho con Cataluña, lo ha hecho a veces con el terrorismo, lo ha hecho habitualmente. El Partido Popular es un partido que solo piensa en lo suyo. Y a veces ha llegado tanto a pensar en lo suyo que lo que ha hecho es financiarse ilegalmente. Nosotros creemos que España necesita un gobierno que tenga capacidad de gobernar y un legislativo que tenga capacidad de legislar, y esto es lo que queremos. Nosotros, frente a lo que dicen algunos, no estamos en la tesis de las nuevas elecciones, al revés, estamos en la tesis de que haya una posibilidad de investidura en base a que ésta sea posible. Y desde luego mi posición es clara. En estos momentos no se da ninguna circunstancia para apoyar al Partido Popular. Creo que lo conveniente en este momento es intentar que se ponga en marcha la legislatura y no meter el dedo en la llaga a otros partidos políticos que bastante tienen con lo que están viviendo. Respecto a las medidas de Ciudadanos, para aclarar nuestra posición, creo que, por si hay alguna duda, si se respetan nuestras 150 reformas, nuestras 150 exigencias para votar que sí al PP en la investidura y traen más síes que noes, volveremos a votar a favor. Si no se respetan esas 150 reformas o no traen más síes que noes, pues que no cuenten con nosotros. Tengo la determinación de cumplir con el programa de gobierno, con el programa de investidura que firmé con Podemos, si cuento con el consenso y el apoyo de sus señorías. El planteamiento tendría todas las trazas de una especie de chantaje, ¿no? O actúas en la política nacional como a mí me interesa, o yo te desestabilizo. Nosotros nunca hemos hecho eso. Los responsables de Podemos digan con claridad cuánto valen para ellos los ciudadanos de estas comunidades autónomas. Lo va a tener difícil el Partido Socialista, tener que abstenerse con este panorama, con esa fotografía, con esa imagen de toda la Gürtel, de todas las Black. Fácil no lo van a tener, Bueno, está claro, pero tampoco es una novedad. Todos conocíamos y conocemos la trayectoria del Partido Popular y lo que hemos dicho muchas veces es en realidad no un partido político, sino una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. Es el organismo político más corrupto de toda la Unión Europea. Felipe González, que siempre fue muy explícito con la posibilidad de la abstención, incluso como manifestación de deseo, ya conocía perfectamente cuáles eran los inconvenientes mayores para la población de que siguiera gobernando el Partido Popular. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos encontramos los miembros de la Resistencia, aquí en los límites del bosque de Sherwood. Un lugar donde nos acomodamos para hacer un repaso a la información, una primera lectura a los periódicos del día, a estas informaciones y la forma en la que la agenda setting marca el calendario político y ciudadano. Así que en compañía de Andreu, Romaní, buenos días, Javier Hernández, Nuria Rodríguez, Enfermero Salesa, Estrella Molina, Lucy, Raúl Aldea, Guten Morgen, Resistencia. En compañía de Hipatia, Alicia en Marea, Fernanda, la Lola se va a los puertos. Joder, vaya nicks que me elegís algunos.
Marla Singer, Ana Livia, Adrián HT, Lirra, Marca 2, Ángel Sánchez son nuestros analistas de hoy, entre otros tantos que se están incorporando a esta hora en directo al programa, que conforman una suerte de focus group de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento de los ciudadanos, y con quienes vamos a repasar la actualidad. Muy buenas, viva la revolución, dice Daniel. Bueno, muchísimas gracias a todos los que os incorporáis en directo y a todos aquellos que estáis descargando este programa en podcast, en otro horario, sois nuestra retaguardia. Muchos también desde fuera de España, expatriados, emigrantes, gente que ha tenido que abandonar sus países en busca de nuevas oportunidades y que están interesados por lo que está ocurriendo tanto en España como en otros lugares del mundo, con una mirada un poco atónita a este proceso de cambio, de catarsis que se está viviendo en prácticamente todas partes, porque en todos lados cuecen habas. Aquí especialmente en los últimos días, pero en todas partes. Bueno, hoy tenemos bastantes cosas interesantes de las que hablar, pero ayer os planteaba como punto de partida un aspecto que me parece muy interesante, que me gustaría que comentásemos aquí en el programa a través del hashtag. Hoy tenemos un hashtag que define de qué va a ir el contenido. Almohadilla, la cafetera y la abstención ya tal. Almohadilla, la cafetera y la abstención ya tal. Es un hashtag que se le ha ocurrido a Diego Martínez Castañeda en el grupo hashtag, sabéis, un grupo del que podéis formar parte, que juega con las palabras, especula con las palabras y inventa con las palabras para buscar cómo sintetizar en unos pocos caracteres el contenido del programa y de la actualidad, y utilizarlo como hashtag para ordenar la conversación en Twitter, la cafetera y la abstención ya tal. Os pido que lo utilicéis para conversar en Twitter, porque eso nos permite organizarlo, seguir la conversación, y además es un elemento que puede ser útil también para vosotros, porque tiene bastante proyección, se visualiza mucho, suele ser trending topic. Os puedo dar un dato. Ha habido días en los que nuestro hashtag ha tenido 13 millones de visualizaciones. 13 millones de visualizaciones. Es decir, es una ventana muy interesante para abrir una conversación y mantener un debate tanto sobre los contenidos del programa como sobre otros contenidos. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Y os decía, a través de ese hashtag me gustaría que planteásemos un asunto que creo que es interesante y sobre el que parece que vais a estar de acuerdo. En la medida que van pasando las horas, al Partido Socialista se le va dificultando la posición de la abstención, una posición sobre la que se basaba este movimiento que han efectuado en los últimos días, tan polémico y que ha desembocado en esa crisis tan inquietante para el Partido Socialista. Bien, pues mientras van pasando las horas, se hace más difícil para el Partido Socialista la abstención ante el Partido Popular. Y os voy a explicar las razones, porque he tenido algunas conversaciones con miembros de la Ejecutiva del Partido Popular y con algunos miembros de esta Ejecutiva variable en la que se encuentra el Partido Socialista, la gestora del Partido Socialista, y la abstención se está complicando por el momento, algo que ya habíamos predicho en este programa, porque una cosa son las estrategias sobre el papel y otra cosa muy diferente, la estrategia en la vida real. Y lo que parecía que iba a ser un movimiento rápido de quitar a Pedro Sánchez, que podía concretarse en una renuncia, ya sabéis, la dimisión de 17 personas, forzar a la renuncia de Pedro Sánchez en una operación quirúrgica en 24 horas, pues eso se fue complicando. Pedro Sánchez mantuvo el pulso durante una semana, provocó toda una exhibición en Ferraz, un espectáculo bastante poco edificante, y eso ha profundizado la crisis del Partido Socialista, lo cual puede hacer que el Partido Popular se aproveche y busque aprovechar esta situación. Así que se complica notablemente esa operación de abstención tal y como se inició. Veremos a ver, ¿no? Le preguntaremos también a Ignacio Urquizu, porque ha reflexionado algo sobre esto, no exactamente sobre esto, pero prácticamente. Hablaremos ahora con él. Sabéis que Ignacio Urquizu es un diputado del Partido Socialista por Aragón, por Teruel, en fin, mi tierra, me gusta a mí esa tierra, y le vamos a preguntar a él porque además, bueno, sobre Ignacio Urquizu se han girado este verano los focos. También había quien le veía como un posible secretario general. Yo creo que era más intencionado que otra cosa y en fin, no sé si se giró muy intencionadamente aquello, pero en todo caso es un personaje con sabéis que es politólogo, es un analista de encuestas y de datos muy reconocido, así que tendremos la oportunidad ahora en unos minutos de hablar con él.
Escuchas La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bound to a world. Radiocable.com. Ignacio Urquizu, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te hemos escuchado decir en las últimas horas que en la medida que vayan pasando los días se va a dificultar la abstención para el Partido Socialista. ¿Por qué? Bueno, no exactamente así. Dice que en estos momentos la abstención pues seguramente era mucho más difícil que hace 2 semanas. No quiere decir que en el futuro vaya a ser más difícil, únicamente que, bueno, pues con muchos de los acontecimientos que han pasado, en realidad pues no es tan fácil ese planteamiento, no es tan fácil el planteamiento de permitir votar a la lista que obtuvo más votos, ¿no? Apoyar de forma no implícita, porque no, que tampoco creo que la abstención sea un apoyo, sino permitir que gobierne, ¿no? Entonces, si vemos un poco esta secuencia lineal desde hace 2 semanas, por lo que descubrimos es que nuestra posición ahora pues es más difícil que nosotros podamos permitir que esa lista más votada gobierne, claro. En caso de que esta situación desembocara en unas terceras elecciones, desde un punto de vista, tú eres politólogo, ya eras un conocido analista de las encuestas y los datos, ¿qué escenario crees que se produciría en caso de unas terceras elecciones? Bueno, lo único que sabemos ahora mismo con las encuestas en la mano que se han publicado este fin de semana, pues efectivamente parece ser que el Partido Popular podría reforzar su mayoría, lo que estamos viendo en estos momentos, y que tanto Podemos como el Partido Socialista descenderían en apoyos, pero seguramente en estos momentos pues dan un mayor descenso del PSOE que de Podemos. Dicho eso, también de decir que como han de pasar todavía muchísimas cosas de aquí a esas supuestas terceras elecciones, pues seguramente lo que estamos viendo en estos momentos no es necesariamente lo que tiene que pasar dentro de 2 meses, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota un desgaste a 2 fuerzas de izquierdas, a 2 fuerzas en este país, que las Podemos y el Partido Socialista, en estos momentos parece que tendrían menos apoyo este en junio, ¿no? Y eso es lo que nos hace también llevar a la reflexión de que quizá un nuevo Parlamento y unas terceras elecciones sería todavía más conservador de lo que ya existe. Y si el Partido Socialista decidiese una abstención, ¿qué consecuencias crees que podría tener eso? Es evidente que tendrían que hacer un relato muy preciso y muy documentado sobre los porqués, pero las consecuencias, ¿cuáles crees que serían sobre el electorado socialista? Bueno, pues como toda decisión que uno toma tiene elementos positivos y negativos, es decir, no todo tendría que ser negativo. En primer lugar, pues seguramente podría producirse eso que se está diciendo en estos momentos en muchos lugares, que se podría gobernar desde el Parlamento, ya que en estos momentos el Partido Popular no tiene una mayoría suficiente como para poder ni siquiera con otra formación política sacar solo las leyes, así que se podría producir lo que también se llama una oposición útil, es decir, una oposición que pueda ir haciendo leyes y cambiando muchas de las cosas que estos 4 años se han producido y no nos gustan, y por lo tanto el Partido Popular se podría sentir muy muy incómodo en ese escenario, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Pues que seguramente tendríamos que explicar a mucha gente, tanto a los militantes como a los simpatizantes y a nuestros votantes, por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Pero también es verdad que si llegáramos a esa conclusión, es decir, si nosotros optáramos nuestro Comité Federal por hacer eso, en realidad, seguramente para haber llegado a esa conclusión habremos hablado con mucha gente. Quiero decir, en estas semanas se está produciendo un debate, se están produciendo asambleas, comités locales, provinciales. Es decir, que sí que está habiendo una participación interna del partido para saber cuál es el mejor camino a elegir, ¿no? Por lo tanto, también es verdad que si llegáramos a eso, también será después de un periodo de reflexión donde mucha gente habrá opinado. ¿Tenemos solo 2 semanas para hacerlo? Pues sí, tenemos muy poco tiempo. Pero seguramente ese ejercicio de explicación que habría que hacer después de las elecciones, después de la sesión de investidura, también tendría mucho recorrido, porque seguramente para llegar a esa decisión habremos hablado ya con mucha gente. Había un texto de hace unas semanas de Lucía Méndez que decía en boca de un diputado socialista, si el Partido Socialista se abstuviese, no podría volver a entrar en las sedes. ¿Es muy catastrofista esto?
Bueno, yo creo que sí, es decir, porque como digo, si esa decisión se produce es porque lo hemos debatido internamente, es decir, porque muchos militantes y muchos cuadros del partido han llegado a la conclusión que esa es la mejor decisión. Por lo tanto, no creo que nosotros vayamos a hacer algo en contra de nuestra militancia, sino más bien vamos a hacer algo después de escuchar a nuestra militancia, como está haciendo durante estos días en muchos sitios de España, ¿no? Por eso no comparto una decisión una visión tan catastrofista, porque la decisión que tome el Partido Socialista va a ser una decisión que va a respaldar el partido. ¿Cabe la posibilidad de que el PP decida aprovechar este escenario para acudir a unas terceras elecciones? ¿Cómo crees que van a observar todo este movimiento? Claro, es que eso es lo que añade dificultad a la decisión, y por eso, como hablábamos al principio, decía, es que la situación ahora, las 2 semanas, hace más complicada dejar gobernar al Partido Popular. Lo hace más complicado porque el Partido Popular ha pasado de las razones de Estado a las razones del Partido Popular. Es decir, quiere gobernar con mayoría absoluta sin tener mayoría absoluta, y eso no es posible, ¿no? Ahora estamos viendo las declaraciones estos días de los miembros del Partido Popular que parece ser que están muy contentos con una nueva situación política. Lo que no se dan cuenta es que esta nueva situación no es buena para nadie en este país, ¿no? Por lo tanto, esa nueva actitud que estamos viendo, una actitud en la cual nos parece muy favorable a que pueda llegar a un entendimiento entre diferentes partidos políticos, lo que nos hace pensar a nosotros que quizá pues las terceras elecciones puede ser un escenario bastante probable. Oye, ¿cómo definirías tú la situación que está viviendo el Partido Socialista? Bueno, pues entre tristeza, bochorno, especialmente por lo que sucedió en el Comité Federal, que yo no participo en él, es que no soy miembro, pero por lo que me contaron muchos compañeros, pues fue una situación bastante dantesca en algunos momentos, ¿no? Y tristeza porque aquellos que queremos al partido, que llevamos tiempo en él, que nos lo hemos recorrido por muchísimos sitios, que conocemos a los militantes y les hemos puesto caras y ojos, pues sabemos de que todo el mundo está muy fastidiado, que seguramente se han producido heridas profundas en todas estas semanas, ¿no? Que van a costar seguramente cicatrizar. Y por eso yo creo que hay muchos adjetivos, ¿no? Pero yo creo que el que más aproxima, porque además tiene que ser seguramente un adjetivo compartido por todos, es el de tristeza. Oye, este verano de pronto los focos se giraron en tu dirección, se habló de la posibilidad incluso de que tú podías jugar algún tipo de papel en la dirección del Partido Socialista o aspirar a la Secretaría General. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues en este momento, es que, bueno, aquello se publicó, como hablé con mucha gente, es decir, yo no estoy en nada, es decir, hay gente que dice que piensa, pues yo lo agradezco a muchos compañeros, ¿no? Pero yo básicamente no estoy en nada de eso. Yo estoy en ayudar a mi formación, en aquello que me dicen y aquello que me dicen pues lo hago, ¿no? Pues estos días pues he tenido a lo mejor un poco más de visibilidad porque me han dicho que ayude un poco en las entrevistas, en los medios de comunicación, y si dentro de poco me dicen pues que mi papel es otro, será el que ejerceré, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso, bueno, pues se publicó porque hay compañeros que no sé si me quieren mucho o poco, es difícil de interpretar realmente las intenciones de esa publicación, pero que desde luego que no hay nada en eso, ¿no? Yo realmente, pues eso, yo estoy en lo que me dicen mis compañeros, porque como siempre digo, si es que uno en política no está donde quieren, sino donde los demás quieren. Y por lo tanto, pues ahora mismo soy diputado por Teruel, que para mí es un orgullo, y mientras los compañeros quieran, pues seguir siendo diputado por Teruel. ¿Descartas entonces presentarte a unas eventuales primarias? Sí, bueno, a día de hoy yo lo descarto completamente, vamos, no estoy, yo soy una persona muy prudente, que voy paso a paso y que soy muy nuevo en esto de la política, por lo tanto, vamos, en estos momentos yo lo tengo totalmente descartado. La cosa es que en el futuro pues haya compañeros que lo consideran que fuera lo mejor, pero vamos, yo en estos momentos lo descarto completamente. ¿Crees que se producirá esa consulta a la militancia para elegir secretario general en un calendario relativamente próximo? Bueno, yo creo que como las heridas son profundas, hay que tomar un poco de distancia de lo que se ha producido. Es decir, que seguramente la gestora va a tener que estar unos meses al frente del partido para poder cicatrizar. Yo pertenezco a una federación que es la Federación Aragonesa y que tiene una amplia experiencia en batallas internas, especialmente en los años 90. Aquí ocurrieron episodios mucho más tristes como fue el suicidio del secretario de organización del Partido Socialista en Aragón. Es decir, que realmente este partido ha pasado muchas veces por situaciones muy traumáticas, ¿no? Y la persona que consiguió, yo creo, restañar todas esas heridas fue Marcelino Iglesias. Y a mí una vez, pues hablando sobre aquellos episodios, me dijo, mira, Ignacio, para solventar aquello lo que tuvimos que hacer es tomar muchos cafés. Pues seguramente lo que tenemos que hacer ahora durante estos meses, tomar todos muchos cafés, hablar mucho entre nosotros
y para poder hablar mucho entre nosotros necesitamos tiempo, ¿no? Por eso yo creo que la gestora necesita un espacio, es mi opinión personal, por supuesto, un espacio temporal amplio para que todas esas heridas vayan cicatrizando y cuando nos enfrentemos al próximo congreso, que no solo hay que elegir una dirección, hay que elegir un proyecto político, pues podamos hacerlo todos unidos. Desde la perspectiva de un politólogo, te pido distancia respecto a tu posición de diputado, pero conociendo cómo reacciona, cómo se mueve la militancia en la dirección en la que se encuentra, el relato que ha mantenido Pedro Sánchez, la forma en la que se ha construido ese relato, ¿crees que tendría posibilidades de volver a ser secretario general? Bueno, pues yo, viendo un poco la distancia. Es decir, es verdad que en estos momentos sí que parece ser que entre la militancia pues tiene un amplio respaldo. Lo que pasa es que conforme va pasando también el tiempo, el relato que se ha ido construyendo pues tampoco parece que sea del todo cierto. Y me explico, se ha venido planteando una idea como que había dos partes donde unos estaban a favor de la abstención y otros estaban, digamos, a favor de un gobierno alternativo. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, que se acaba descubriendo, o ahora lo estamos viendo como el gobierno alternativo, pues no es posible porque había 180 noes que no se pueden convertir en 180 síes, por lo tanto el gobierno alternativo era muy complicado, y que en esa otra parte, pues como estamos viendo en estos momentos, no era tan fácil como que todo el mundo estaba a favor de la abstención, porque incluso los que ganaron la votación el sábado tienen dudas y muchos de ellos están manifestando a favor del no a Rajoy, ¿no? Por eso creo que con el paso del tiempo, digamos que si ese relato se va desvaneciendo, seguramente lo va a tener mucho más difícil, ¿no? Y cuanto más tiempo pase, pues seguramente va a ser más difícil que ese relato se mantenga, ¿no? Por eso, en fin, seguramente pues si algunos piden un congreso de forma inmediata, porque saben que el paso del tiempo va a hacer mucho más difícil que se sigan manteniendo algunas ideas que se están demostrando que no eran ciertas. Pues Ignacio Urquizu, te agradezco muchísimo, como siempre, la claridad, Ignacio, y que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. It's a better life for sale. So roll down the path that will change my beer. Bueno, pues os decía, razones por las que se puede complicar la hipotética abstención del Partido Socialista ante el Partido Popular. Están pasando las horas y a medida que pasan las horas va a ser más difícil. Y va a ser más difícil por las siguientes razones. En primer lugar, porque la disidencia del partido se está reorganizando. Es decir, tras un primer estado de shock, después de la dimisión de las 17 personas de la dirección, añadido al espectáculo que se formó en el Comité Federal, en la sede de Ferraz, se ha ido reorganizando de nuevo aquellos que defienden aún el no a Mariano Rajoy. Además, la presión ciudadana está creciendo y se está manifestando, se está observando muy claramente en las redes sociales, se vio en la puerta de la calle Ferraz y me dicen que hay líderes del Partido Socialista que no han superado los gritos que recibieron entrando en la calle Ferraz. Por otra parte, hay un hecho evidente. El PSOE está observando el periplo judicial del Partido Popular que está en todas las portadas de los periódicos. Y es muy difícil justificar en esta situación una abstención. Si le añadimos que el Partido Socialista tiene miedo de que el Partido Popular termine jugándosela, es decir, que el PSOE exhiba su apoyo, plantee una abstención y de pronto el Partido Popular gire y diga, pues ahora no me interesa, han terminado de matar al PSOE. Y este es un escenario que están empezando a contemplar en el Partido Socialista por algunas de las palabras que se perciben en el propio Partido Popular. Hoy es portada en el periódico El País. El PP advierte de que ya no le basta la abstención del Partido Socialista. Lo dice El País en portada. Es verdad que si en El País hubieran leído entre líneas en sus rivales mediáticos, es algo sobre lo que ya informó el periódico El Mundo el pasado domingo.
que decía: el PP exigirá al PSOE que dé garantías para la gobernabilidad. Rajoy no se conformará con el respaldo a su investidura, pedirá apoyo a los presupuestos. Esto venía en la portada del periódico El Mundo el domingo, y hoy en la portada de El País dice que los populares quieren que los socialistas acepten los presupuestos y den garantías de estabilidad en esta legislatura, o bien, amenaza el Partido Popular, se irían a terceras elecciones. Un asunto, si queréis, del que ahora podemos hablar, porque también tengo algún dato sobre este asunto. Y es verdad que si escuchábamos a Rafael Hernando, hemos pasado de decir España necesita el desbloqueo, el Partido Popular empieza a girar el discurso, dice necesita un gobierno estable, porque una de las inquietudes del Partido Popular es ser apoyados por un PSOE muy débil en este momento, pero que vaya exhibiendo su fuerza a medida que avance la legislatura y siempre poniendo en compromiso al Partido Popular. Nosotros creemos que España necesita un gobierno que tenga capacidad de gobernar y un legislativo que tenga capacidad de legislar, y esto es lo que queremos. Nosotros, frente a lo que dicen algunos, no estamos en la tesis de las nuevas elecciones, al revés, estamos en la tesis de que haya una posibilidad de investidura en base a que ésta sea posible. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en el Partido Popular han cambiado la lectura que hacían. De verse aislados y arrinconados, se empiezan a encontrar con una cierta arrogancia, de nuevo con fuerza para exigir. Hacen su lectura y creen que ahora, ante unas hipotéticas terceras elecciones, mejorarían resultados. Y de otra forma, por el contrario, si accediesen a aceptar la abstención del Partido Socialista, se encontrarían apretados por un PSOE y por un Ciudadanos que se esforzarían por exhibir su oposición permanentemente durante la legislatura. Y esto el Partido Popular no está dispuesto a admitirlo. Así que, por eso, escuchábamos a Rafael Hernando con esa posición, y Chimo Puig, le preguntaban ayer, se le acercaban los periodistas y decía, es que el Partido Popular era falso el relato de que pensaban en España, en la necesidad del desbloqueo. El Partido Popular solo piensa en el Partido Popular. También te diría yo, Chimo, que a buenas horas mangas verdes. Bueno, esto es una actitud muy propia del Partido Popular. El Partido Popular siempre ha actuado bajo el interés partidista, bajo la mirada partidista. Siempre lo ha hecho el Partido Popular. Lo ha hecho con Cataluña, lo ha hecho a veces con el terrorismo, lo ha hecho habitualmente. El Partido Popular es un partido que solo piensa en lo suyo. Y a veces ha llegado tanto a pensar en lo suyo que lo que ha hecho es financiarse ilegalmente. Así que los varones del Partido Popular empiezan a manifestar en los círculos privados que quieren garantías de gobierno estable, pero que si pueden forzar al PSOE a no poder aceptar esas condiciones, mejor, porque unas terceras elecciones mejor. En esto también hay dos relatos dentro del Partido Popular que ahora os cuento, pero el PP está pidiendo entonces compromiso con los presupuestos, se niega a aparentar cesiones, se niega a aparentar mucha debilidad y coloca en una situación muy difícil al PSOE, porque además de abstenerse tendría que presentar no ya exigencias, sino renuncias. Y eso para el Partido Socialista puede ser absolutamente demoledor. Así que van pasando las horas y esto se complica por momentos. Ayer Antonio García Ferreras entrevistó a Alberto Garzón en La Sexta y le preguntó, ¿se complica la abstención por momentos? Lo va a tener difícil el Partido Socialista, tener que abstenerse con este panorama, con esa fotografía, con esa imagen de toda la Gürtel, de todas las Black. Fácil no lo van a tener, Bueno, está claro, pero tampoco es una novedad. Todos conocíamos y conocemos la trayectoria del Partido Popular y lo que hemos dicho muchas veces es en realidad no un partido político, sino una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. Es el organismo político más corrupto de toda la Unión Europea y no hacía falta que empezaran los juicios para darse cuenta de esto. Pero claro, el Partido Popular se encuentra en una situación también complicada, porque si deciden no aceptar la abstención del Partido Socialista o ir forzando o retorciendo el discurso hasta provocar terceras elecciones, se les rompería el relato que llevan tiempo tratando de colocar de que España está bloqueada y de que las terceras elecciones serían un desastre, que lleva meses diciéndolo, ¿no? Así que lo que quieren es culpar al Partido Socialista de no ceder, con los presupuestos, ampararse incluso en las condiciones leoninas que nos está tratando de imponer el Partido Socialista, ese decálogo que os decía que ya tenía incluso escrito el Partido Socialista antes de provocar este movimiento
de sacar a Pedro Sánchez de la Secretaría General, ¿no? Así que... Y luego hay una preocupación que se extiende también. El propio Pablo Casado así se lo ha trasladado a Mariano Rajoy, ¿no? Le decía: presidente, vivimos en una burbuja de cristal. Mucho cuidado porque unas elecciones las carga el diablo y hay un gran desencanto ciudadano. Y una vez uno convoca las elecciones no sabe cómo van a salir. Basta un pequeño acontecimiento que introduzca una cierta anomalía para que el resultado electoral se vuelva imprevisible. Y ya sabemos cómo son las encuestas, ¿no? Que las encargan... Iba a decir, las encarga el diablo, pero... Así que, claro, hay una opción en la que confía el Partido Socialista, y es que al anunciar la abstención, el rey proponga a Mariano Rajoy, pensando que está hecho, y ya no haya marcha atrás, porque lo que Rajoy nunca podría hacer es darle la espalda al rey y negarse, aunque es obvio que el rey solo abrirá una ronda de contactos cuando Rajoy tenga asegurado los apoyos, ¿no? Así que entran nuevos equilibrios, pero toda esa operación que parecía tan sencilla de quitamos a Pedro Sánchez con unos ciertos apoyos de Emiliano García Paje, de Guillermo Fernández Vara, y en 24 horas tenemos una gestora que se abstiene ante el PP y luego llegamos, que no se abrasen mucho las siglas, dando libertad de voto en el Parlamento, y luego llegamos y salvamos el partido. Todo eso sobre el papel estaba muy bien, pero, hombre... ¿Qué podía salir mal? Claro, pues han salido mal muchas cosas, porque en realidad si toda la confianza está puesta sobre Guillermo Fernández Vara, sobre las palabras de Felipe González, sobre Emiliano García Paje, en fin. Ahora bien, ¿qué relato es el que pretende construir el Partido Socialista para justificar la abstención? Por una parte, van a tratar de convertir en diabólico el argumento de que una abstención es igual a un sí. Irán manejándolo para... Hombre, al fin y al cabo una abstención es una abstención. Es verdad, no es un no, pero tampoco es un sí. Cuando todos sabemos perfectamente que una abstención es un sí. Lo ha sido toda la vida, lo que pasa es que es un sí sin impacto mediático. Pero es un sí. Por otra parte, el Partido Socialista lo que quiere es defender que a la vista de lo ocurrido, y como ha sido tan escenificado y se ha visto tan claramente en lo que ocurrió el sábado en Ferraz, el sábado, el domingo, el lunes, el día que le llegaron los mariachis a la puerta de la sede del Partido Socialista a tocar, la inmobiliaria de delante haciendo una paella gigante para los periodistas y regalando bocadillos. Bueno, en fin, la feria, cualquiera que necesitaba una cámara solo tenía que plantarse en la sede de Ferraz, porque además como fueron 8 o 9 horas de no información, porque no había mucho que contar, puesto que no se producían más que debates abajo y apenas se conocían detalles, cualquiera que quería montar espectáculos se presentaba allí y todas las cámaras se giraban, ¿no? Bueno, bien, pues el Partido Socialista quiere utilizar eso diciendo, a la vista de lo que ha ocurrido, no estamos en condiciones ahora de ofrecer un gobierno, de poder ofrecer otra cosa más que una abstención, ¿no? Y mucho menos acudir a unas terceras elecciones. También el Partido Socialista, en ese relato, tendría que ofrecer libertad de voto a los diputados para que las siglas PSOE no terminen abrasadas, ¿no? Y defender mucho esta idea que manifestaba Felipe González, y que ahora escuchábamos también a Ignacio Urquizu, de que al fin y al cabo de lo que se trata es de parlamentarizar el gobierno, ¿no? Que es la única forma de tener al Partido Popular apretado en unos ciertos márgenes para que no opere a su libre albedrío, como lo haría con una mayoría absoluta, ¿no? Pero claro, una cosa en la que en el Partido Popular desconfían profundamente del Partido Socialista es que creen que claro, que la vulnerabilidad de Rajoy va a ser muy alta durante esa legislatura, porque mientras que era muy difícil Pedro Sánchez una vez hubiera sido investido, por eso todos estos movimientos, si hubiera sido investido era muy difícil quitarle, porque una moción de censura era muy complicada de conseguir, porque no habrías conseguido poner de acuerdo a PP y a Podemos. Mientras que en este caso, si Mariano Rajoy es investido presidente y el PSOE y Podemos se ponen de acuerdo, no sería muy difícil buscar 2 o 3 acuerdos más para una moción de censura. Y eso lo sabe el Partido Popular y no quiere arriesgarse a encontrarse en mitad de la legislatura, pudiendo garantizarse un cierto respaldo en unas terceras elecciones. No quiere encontrarse con una legislatura, además, en la que Ciudadanos estaría permanentemente culpándole todo el rato para ganar votos
y porque tu relato de la España estable se está desplomando, ¿no? Mientras tú lo aceptas. Así que son razones que dificultan la abstención. Aún así, yo os digo que en este momento las posiciones del Partido Socialista siguen en la abstención. Hay algunas voces que están alertando de estas dificultades, pero en este momento las voces siguen donde estaban. Y os voy a contar más datos. Tenéis un artículo muy interesante en Voz Populi, en vozpopuli.com, de Federico Castaño, en el que dice que Felipe González estuvo informando a Mariano Rajoy del golpe que preparaba el Partido Socialista contra Pedro Sánchez. Dice que el gobierno en funciones y la dirección del Partido Popular se sirvieron de múltiples canales de comunicación con el PSOE que les mantuvieron informados de la asonada, dice Voz Populi, de la asonada que se preparaba contra Pedro Sánchez. Que Felipe González estuvo en contacto, que le suministró personalmente al presidente, a Mariano Rajoy, información de lo que estaba ocurriendo. Que hubo elementos definitivos que provocaron el movimiento del Partido Socialista. Dice Voz Populi. Uno de ellos fue que, y además, si cogemos esas palabras ayer de Javier Fernández, el presidente de la gestora, cobran un cierto sentido, porque decía ayer Javier Fernández, es que el PSOE se estaba podemizando. ¿Os acordáis? ¿Qué significa esto? Que los varones regionales, ante este movimiento de Pedro Sánchez que dijo voy a consultar a las bases, pensaban que en cierta forma Pedro Sánchez estaba a ver si soy capaz de decir la palabra, no voy a ser capaz, convirtiendo en una asamblea al Partido Socialista. ¿Y qué sucede si conviertes en una asamblea al Partido Socialista? Que pones en riesgo a los líderes regionales, porque das por hecho que a partir de ese momento las decisiones las tienen que tomar militantes, simpatizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿os acordáis cuando decía Javier Fernández ayer, el PSOE se estaba podemizando y eso es otra cultura política? Hombre. Se han podemizado en gran medida el propio partido y queremos responder a los planteamientos que tenemos en la forma en que lo hace otra organización, que es una organización nueva, que es una organización que no tiene la cultura del Partido Socialista. Bueno, van pasando las horas, es verdad que se complica. Alberto Garzón ayer en esa misma entrevista que concedía al Rojo Vivo decía este motín oligárquico que hemos vivido, pero que tenía un objeto muy concreto. Lo que ocurre es que evidentemente el motín oligárquico que ha habido en el Partido Socialista creo que tenía como un objetivo muy evidente llegar a facilitar una abstención, pero quienes lo han hecho, entre ellos Felipe González, que siempre fue muy explícito con la posibilidad de la abstención, incluso como manifestación de deseo, ya conocía perfectamente cuáles eran los inconvenientes mayores para la población de que siguiera gobernando el Partido Popular. Porque claro, ahora a la vista de las portadas de los periódicos, que son absolutamente demoledoras, en este caso que se está viviendo allí en la Gürtel. Ahora hemos sabido, por ejemplo, dice el periódico El Mundo, el PP pide anular el juicio de Gürtel. Se han puesto de acuerdo todas los abogados, todos los defensores de los acusados para rechazar las grabaciones y la instrucción del juez Garzón. Y entonces ahora el Partido Popular está pidiendo anular el juicio de Gürtel. Claro, no penséis tampoco que las portadas de los periódicos en España abordan este tema de forma muy flagrante, porque ya están buscando otros asuntos que llevar a sus portadas. Por cierto, hoy con unas fotografías dramáticas, unas imágenes dramáticas de nuevo de refugiados de estos barcos. Italia ha rescatado a cerca de 11.000 migrantes en solamente 48 horas. Es la portada hoy del País, con unas fotografías absolutamente trágicas. En la portada del País, del periódico El Mundo, de La Vanguardia, unas fotografías impactantes. Los barcos de la muerte. Dice el periódico El Mundo, se ve una balsa en la que hay muchos cuerpos
y 3 supervivientes, y dice, más de 10.000 personas han sido rescatadas en el Mediterráneo en las últimas 48 horas, 2 jornadas dramáticas que han dejado decenas de muertos asfixiados, apilados dentro de las bodegas de viejos barcos de madera o de lanchas de goma. En fin, unas imágenes absolutamente vergonzosas, de nuevo, que nos colocan ante ese retrato de la Unión Europea que estamos defendiendo y construyendo, ¿no? Y que nos dicen tan solidaria y de raíces católicas y de raíces cristianas. En fin, estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, esto en lo que a la información política se refiere, que aún así sigue habiendo bastantes tensiones. No penséis que ha quedado todo muy, muy solucionado, porque una de las posibles consecuencias de estos movimientos del Partido Socialista es que podría provocar terremotos en los acuerdos con gobiernos regionales con los que mantiene, ya sabéis, acuerdos con Podemos, ¿no? Y se especula con las consecuencias que podrían tener estos movimientos. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away. Y escuchamos a Emiliano García Paje intentando culpar a Podemos de presionarles, casi de chantaje, y decía Paje, el Partido Socialista va a cumplir con aquello que pactó con Podemos, va a cumplir con aquellas promesas que hizo. Tengo la determinación de cumplir con el programa de gobierno, con el programa de investidura que firmé con Podemos, si cuento con el consenso y el apoyo de sus señorías. Asturias, el Partido Socialista decía, si Podemos presiona, esto no es un chantaje. El planteamiento tendría todas las trazas de una especie de chantaje, ¿no? O actúas en la política nacional como a mí me interesa, o yo te desestabilizo. Andalucía también decía, nunca hemos presionado en lo local con los pactos nacionales. Sería un desastre y habría que explicarle a los ciudadanos por qué se les traiciona de esa manera. Nosotros nunca hemos hecho eso. Los responsables de Podemos digan con claridad cuánto valen para ellos los ciudadanos de estas comunidades autónomas. Así que en esa situación en la que además se observan matices diferentes, porque es verdad que Pablo Iglesias insistió en que se tomaría nota de aquellos acuerdos nacionales y que, desde luego, en las comunidades autónomas donde se gobierna gracias al apoyo de Podemos, tomarían nota de esos movimientos. Esto ha provocado un auténtico terremoto político. Íñigo Errejón, ya lo escuchábamos ayer, matizó esas palabras, aunque no del todo, aunque algunos medios de comunicación han destacado la diferencia entre Iglesias y Errejón, pero el propio Errejón terminaba diciendo eso es algo que corresponde a los gobiernos regionales y es normal, es natural que tomen nota de lo que está ocurriendo. Venía a decir prácticamente lo mismo que Pablo Iglesias, pero es verdad que decía que no era partidario de que una cosa afectase a la otra. Igual que lo había dicho aquí en La Cafetera Teresa Rodríguez 24 horas antes, ¿no? Que una cosa son los gobiernos regionales que se deben a sus propios ciudadanos y otra muy diferente el gobierno nacional. Bueno, nadie sabe muy bien qué consecuencias tendría entonces un apoyo del Partido Socialista al Partido Popular, aunque el calendario que se maneja a partir de ahora es bien complicado. Dice La Razón que Rajoy prepara una investidura para la última semana del mes, que busca que el PSOE se comprometa a garantizar al menos un año de estabilidad. No es difícil, puesto que la gestora del PSOE tiene una misión concedida por lo menos para 6 meses, no sería, y además prorrogables, no sería difícil prorrogarlo, ¿no? Dice, los políticos y la falta de gobierno ya están entre los 5 principales problemas de los ciudadanos según el CIS. La preocupación por la falta de gobierno es ya el 5º problema para los españoles, dice el periódico La Razón. Y también en la portada de La Razón, a ver cómo convive ese posible apoyo del Partido Socialista al PP con noticias como
las del caso Gürtel. Bárcenas llevó 7,9 millones en efectivo a Suiza en 6 años. El PP pide anular el juicio y alega plena indefensión. Sí, me dice Inés Mayada, dice, hombre, yo creo que rizar el rizo, confrontar las declaraciones de Iglesias y de Errejón, porque cada uno con su lenguaje, cada uno con sus matices, pero en realidad dijeron prácticamente lo mismo. Sí, eso es lo que estuve defendiendo ayer en televisión precisamente, que finalmente, además, si escuchamos los fragmentos completos, hay un evidente punto de encuentro. Pero no es menos cierto que dicen también que cada uno coloca esos matices, ¿no? Bueno, el ABC, en su portada, con todo esto que está pasando, con toda esta catarsis que está viviendo la sociedad española, fiesta de la banderita, 6 de octubre. Doña Leticia, ayer en Madrid, incluso animó a los periodistas a aportar su limosna. La reina da la cara por la cruz de los desfavorecidos. Doña Leticia, de blanco y rojo y hucha en mano, no dudó ayer en requerir donativos contra la pobreza. 1 de cada 10 niños españoles atendidos por Cruz Roja no realiza alguna de las 3 principales comidas diarias. Dice, y entonces se ve a doña Leticia con una hucha en la mano, en los tiempos de los colegios de monjas, llevando, con todos los respetos. Quiere decir con todos los respetos a los colegios de monjas. Sí, yo trato de ser un tipo tolerante y de mente abierta, un tipo viajado, pero es que me sale a veces, lo llevo ahí dentro, entonces me salen a veces así algún ramalazo un poco. Pero en fin, es que ver la imagen del ABC es que es propia de otro tiempo, es característica de otro tiempo. En fin. Y en el periódico El Mundo, una noticia que además habéis pedido sobre la que nos fijásemos también. Primer fallo en España que equipara el despido de un interino y un fijo. Tras el fallo de la Justicia Europea contra la discriminación en los despidos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Ministerio de Defensa equiparar el despido de una de sus trabajadores interinas con el de sus empleados fijos y pagarle 20 días por año, dice el periódico. Your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Parece que al PP se le están quitando un poco las ganas de ir a unas terceras elecciones y al PSOE a su vez parece que ya no le apetece tanto eso de la abstención. ¿Por qué? Porque el PSOE con la abstención no podría ser una buena oposición y el PP, si va a unas terceras elecciones, parece que ya no está tan claro que saquen tanta diferencia. Hoy han publicado en público una estimación de votos en el que se ve que prácticamente se quedaría el panorama exactamente igual. Lo único que el PSOE perdería varios escaños que se repartirían entre Podemos, PNV, Ciudadanos y Esquerra, pero bueno, digamos que seguiría exactamente igual. Ya veremos. Es muy difícil, estoy de acuerdo contigo, Rafa, es muy difícil ver cuál sería la reacción de los ciudadanos ante unas terceras elecciones. Muy difícil de imaginar, ¿no? Porque se puede especular mucho, las encuestas dicen una cosa, las encuestas además estamos observando
siempre que son últimamente casi están más dirigidas por los propios medios de comunicación que por los encuestadores, ¿no? O por los analistas de las encuestas. Pero es muy difícil de saber. Os cuento un secreto, pero tiene que ser un secreto entre nosotros. Igual me meto en un lío con esto, pero en fin. Resulta que la semana pasada, justamente cuando se produjo la dimisión, la misma tarde en que se producía la dimisión de los 17 miembros del Partido Socialista, a mí me habían invitado a moderar una conferencia en Comisiones Obreras, una conferencia sobre educación, sobre por qué no se han puesto de acuerdo nunca, pero esto me tenéis que guardar, esto es off the record, ¿eh? Esto es off the record. Es decir, a los periodistas que estáis escuchando esto no podéis publicar esto, no sería bonito. En fin, salvo que contéis que lo ha dicho la cafetera. Resulta que era una conferencia a la que me había invitado una persona a través de un amigo, tampoco sé si estoy autorizado a decirlo, pero era una conferencia que tenía que moderar, en la que participaban diferentes responsables de educación del PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, y entonces se trataba de discutir en torno a por qué en este país no hemos sido capaces de alcanzar un pacto educativo, ¿no? Bueno, había varios invitados. Se estaba produciendo, apenas cuando salgo de casa en dirección a la conferencia, me voy a tomar la licencia de contarlo porque además me quedé sin siesta ese día y levantándose a las 6 de la mañana, a veces a las 6 menos cuarto cuando tengo que ir a la tele, es costoso, es agotador, así que merezco un poquito de confidencia. Resulta que cuando estoy a punto de salir para allá, implosiona la noticia, ¿no? Sucede esto, un caos absoluto, pero yo ya me había comprometido a ir, tampoco podía faltar y pensé, digo, me voy a la sede de Ferraz a ver qué es lo que está ocurriendo, pero tenía que ir por fuerza a esto, ¿no? Así que voy a la conferencia y uno de los invitados, ¿sabéis quién era? Yo lo sabía, obviamente, porque sabía quiénes iban a ser los participantes de la misma. Ángel Gabilondo, que es al que están apuntando todas las quinielas como posible candidato del Partido Socialista. Que se sentó a mi lado. Como es natural, puesto que yo moderaba, yo estaba en el centro de la mesa y a mi alrededor pues estaban los representantes de los diferentes partidos políticos. Y entonces, cuando nos estábamos sentando, le dije, ¿has visto, Ángel? ¿Has visto lo que está ocurriendo en el PSOE? Digo, bueno, es que esto es brutal, o sea, porque la tensión es ya formidable y tal. Entonces me miraba con ojos de, no me vayas a preguntar por esto por tus muertos, que hemos venido a hablar de educación. Y entonces le dije, ¿te van a llamar o no te van a llamar? Y entonces me miró, dice, mira, yo creo que no, porque yo no soy ni siquiera miembro del Partido Socialista, yo aquí no tengo nada que decir. Dice, esto no es mi guerra. Dice, es que miembros del Partido Socialista... Ojo, no sé exactamente las palabras que utilizó, ¿eh? Digo, lo de esta no es mi guerra y a lo mejor no dijo eso, pero el espíritu venía a ser algo así como, yo estoy aquí, esto no va conmigo y yo no soy miembro del Partido Socialista. Me dijo, y le dije, bueno, pero es verdad que en otras ocasiones te han llamado y te has prestado, te prestarías si te llaman. Y me dijo, hombre, yo creo que esta es una situación de enorme debilidad para el PSOE. Me vino a decir que no. Ahora, yo salí con la idea de que ese no era un sí. Es verdad, estuvo muy prudente, muy, como dice Ángel Trianero, ¿no? Pero me hizo gracia porque realmente él venía a defender que no y dije, esto es un sí más claro que otra cosa. Bueno, es una anécdota que no tiene mucha validez, no tiene mucha relevancia, pero en fin, él venía a decir que no era miembro del PSOE, que eso era una misión para alguien del Partido Socialista, ¿no? Aunque efectivamente cuando Emiliano García Paje dijo, estamos, como nos fuercen en el Partido Popular, tendremos que buscar la candidatura más potente que se puedan imaginar, muchos dijeron, uy, cuidado que va a ser Ángel Gabilondo. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana.
entre uno hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, cafetero. Es otra vez más la arrogancia del PP, ese gran caballero con la espada sobre el que acaba de derrotar. Póstrate ante mí, júrame fidelidad, o te aplastaré en unas terceras elecciones. Lo que no entiende es que llevamos el viento a favor en cuanto a la economía. Tenemos tipo de interés bajo, tenemos un precio de gasolina bajo, tenemos una prima de riesgo baja y debemos a Europa un montón de dinero en recortes. Cuando todos esos factores empiecen a estar de cara, incluso la prima de riesgo por la propia inestabilidad que genere la subida de tipos de interés y el precio de la gasolina, entonces necesitará un escudero que le vote sí a todos esos recortes. Se necesitan mutuamente. Sí, es verdad lo que dices, Obdemurian, porque además si el Partido Socialista, bueno, ya por supuesto está totalmente descartado que forme gobierno con otra fuerza política, con Podemos, Ciudadanos, eso está totalmente fuera de discusión, que diría Galeano en este momento, ¿no? Pero el Partido Socialista veía con mucha inquietud ese escenario porque sabían que iba a ser una legislatura de profundos recortes. Y en el análisis del PSOE está también que si gobierna el PP, a quien le va a tocar hacer esos recortes va a ser precisamente al Partido Popular, ¿no? Así que casi es como decías tú lo retratabas de una forma muy dura, muy contundente, ¿no? Se necesitan unos a otros, pero... Bueno, en lo que se refiere a los medios de comunicación digitales, a los periódicos digitales, dice Público.es que esta información que antes nos avanzaba, creo que era Rafa, a través de ese mensaje en el WhatsApp del programa. Unas terceras elecciones no darían al PP más opciones de formar gobierno, dice Público.es. Dice, a pesar de que todos los analistas sostienen que a Rajoy le iría muy bien, en vista de la clarísima debacle del PSOE y de la supuesta caída de Ciudadanos, las estimaciones del gabinete demoscópico de Jaime Miguel y asociados ofrece varias sorpresas, dice Público. Y nos encontramos con un PP con 137... con un Ciudadanos con 34, un PSOE con 79 y un Unidos Podemos con 73. Dice, Rajoy convencido de que la corrupción no le va a pasar factura en terceras elecciones. Esto sí es algo en lo que el Partido Popular ha hecho el análisis, creen que ya está totalmente amortizado el caso Gürtel y que esas imágenes ya no le pueden dañar más. Claro, esto es relativo, porque efectivamente probablemente electoralmente sea difícil que afecte en términos de intención de voto. Pero lo que sí puede afectar es a las negociaciones de Mariano Rajoy, porque puede debilitar la posición del Partido Popular. No es lo mismo negociar con unos periódicos hablando de, no lo sé, del Día de la Banderita, que negociar con la imagen de el propio Bárcenas declarando que se va a producir la próxima semana. Así que lo vamos a ver, vamos a escuchar. Bueno, eso en lo que se refiere a Público.es. Dice, el diario.es, PP y PSOE pugnan por quién debe dar el primer paso para la investidura de Mariano Rajoy. Los conservadores creen que el presidente en funciones no debe hacer nada hasta que los socialistas le ofrezcan garantías de gobernabilidad y el Partido Socialista decidirá en las próximas semanas si se abstiene, pero emplaza a Mariano Rajoy a presentarse a la investidura. Y también un texto muy interesante de Irene Castro, dice, preguntas y respuestas sobre la supuesta podemización del PSOE de Pedro Sánchez, porque el presidente de la gestora, como hemos estado escuchando, acusa a Pedro Sánchez de haber podemizado al PSOE, a pesar de los reproches y acusaciones que Ferraz lanzó contra el partido de Iglesias. Y también Podemos pone en guardia a sus dirigentes autonómicos ante la crisis del Partido Socialista.
En Infolibre, el Partido Popular entierra el discurso de quien la hace la paga y pide la nulidad completa del caso Gürtel, dice Alicia Gutiérrez en Infolibre, un día después de dar instrucciones a sus cargos para que se refirieran al caso Gürtel como paradigma de que quien la hace la paga. El PP enterró ese discurso el miércoles y pidió al tribunal la nulidad completa de la causa. Su origen, proclamó su abogado, alineándose con acusados como Pablo Crespo, como Luis Bárcenas, son grabaciones ilegales, las del denunciante, a las que siguieron otras también delictivas, dicen en la defensa del Partido Popular, las que ordenó Garzón en la cárcel en un acto que recuerda a los estados totalitarios, dicen los abogados. Por cierto, tengo una anécdota maravillosa porque estaba leyendo que dice Inés en internet, dice ahora escuchando el programa, dice, la técnica del percebe de Rajoy, que es infalible. Pues te voy a contar, agarrarse ahí, te voy a contar una anécdota maravillosa que me han contado. Resulta que, es que ayer tuve unas conversaciones interesantísimas durante todo el día. Resulta que Mariano Rajoy, mientras gobernaba, es una anécdota que define perfectamente el carácter de Rajoy. Estaba gobernando José María Aznar y entonces estaban en el Congreso de los Diputados, todavía se podía fumar, y estaba sentado Aznar, detrás Mariano, con un puro encendido. Cuestión que molestó bastante al señor Aznar, que como sabéis no es que tuviera un carácter muy afable, que se giró y le dijo, Mariano, a ver si puedes apagar el puro. Y Mariano Rajoy se lo quitó de la boca, lo colocó sobre el cenicero y lo dejó allí. Y entonces se volvió a girar al cabo de unos minutos, le dijo, pero Mariano, ¿no has apagado el puro? Y dice, no, si ya se apaga solo, hombre. Ese es Mariano Rajoy. Y es una anécdota absolutamente formidable que define el carácter del actual presidente del gobierno de nuestro país. En fin, lamarea.com. ¿Por qué se tramitan 2 leyes iguales contra la LGTBifobia en Andalucía? Dice La Marea. Todos los partidos, salvo el PSOE, han coincidido en la respuesta. Los socialistas no quieren que Podemos gane un tanto con ese colectivo, marca de la era Zapatero. De hecho, casualmente, ayer vimos a Susana Díaz que tuvo un encuentro con colectivos LGTB y haciéndose fotografías, están circulando por la red, ¿no? Así que dice La Marea que en realidad lo que no quieren es que ese colectivo pueda subirse a las filas de Podemos, ¿no? Pueda apuntarse a las filas de Podemos. Bueno, esto es lo que se refiere a la prensa digital. Nos vamos a marchar. Mañana más. Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias por participar en directo en este programa. Ahí queda el hashtag para que continúe la conversación. Almohadilla, la cafetera y la abstención ya tal. La cafetera y la abstención ya tal, para que continúe la conversación en Twitter. Ahí me incorporo yo ahora mismo. Muchísimas gracias. Mañana volvemos. Adiós, cuidaos. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.